Bueno, pues hay muchos temas, sobre todo en el ámbito económico y fiscal. Vamos a platicar aquí en el estudio con el licenciado Adolfo Solís Farías, abogado fiscalista. Adolfo, gusto saludarte, bienvenido. ¿Cómo les va? Me da mucho gusto, Fernando. Adolfo, hay, como decía yo, varios temas en el tintero. El tiempo es reducido, vamos a tratar de abordar lo que más se pueda. Claro que sí. La homologación del IVA y el amparo colectivo. ¿En qué punto se encuentra? Bueno, si recuerdas, desde el año pasado, en febrero, habíamos presentado el juicio de amparo por los 58,000 quejosos. El presidente de la República suspendió 3 veces el procedimiento. En un amparo regularmente se suspende una vez el procedimiento. Aquí se suspendió 3 veces por decisión del presidente de la República. Ya se iba a celebrar el pasado 10 de febrero la audiencia final para mandarse a Culiacán y ya se dicte la sentencia. Desafortunadamente, la juez de distrito hizo una modificación y lo cambió para el día 26 de marzo. Nosotros le presentamos una queja directamente al Consejo de la Judicatura porque dijimos, oye, la ley de amparo en el artículo 115 te establece que las audiencias se fijan dentro de los 30 días. Del 10 de febrero al día 26 de marzo, naturalmente excedes de los 30 días. Le pedimos la reducción y naturalmente dijo que no procedía. Pero a nosotros nos llamó la atención porque el proceso se había desahogado con mucha oportunidad, con mucha transparencia, con mucha celeridad. Pero en esta última fase ya no fue tan apresurado el procedimiento. Y eso nos llamó la atención. Dijimos, ¿por qué no se va a resolver rápido si nada más se tiene que integrar y enviarse el expediente a Culiacán? Entonces, en eso estamos. Ya esperamos que el próximo 26 de marzo se pueda cerrar el expediente aquí en Tijuana y enviarse a Culiacán. Recuerdo que cuando estaban trabajando en la integración del documento para el juicio de amparo, dices tú que probablemente no tendría mucho futuro, pero que era algo que había que hacer. Y fíjate que era necesario hacerlo, porque te voy a decir, eso generó que se multiplicara el efecto de lo que hicimos. Por ejemplo, en la caseta de playas de Tijuana se está tratando de hacer un amparo colectivo para reclamar los derechos sobre el cobro de los residentes. ¿Qué ocurrió? En el transporte de carga también se les estaba frenando las importaciones y se presentó una actividad colectiva. Cuando vamos a los centros cambiarios también buscaban ese tema a través de la acción colectiva. Incluso los importadores de autos buscaron el amparo colectivo, pero desafortunadamente otro sector ganó y se fueron por el reclamo social mediante el freno de las garitas. Sí. Pero lo que te quiero decir es que es muy eficaz la medida porque eso hizo transitar a un modelo que no existía en México. Se transitó a un modelo donde las acciones se hicieron masivas. En lugar de ir a reclamar de forma individual tus derechos, ahora tienes la fortuna de que podemos ir a reclamar de forma colectiva. Entonces se transitó. ¿Qué hay que hacer con esta acción? Terminarla. Ya se empezó y hay que terminarla. Se está haciendo una buena defensa, hay un buen argumento, hay una buena prueba, hay una buena metodología procesal en la instancia y por eso se ha venido dilatando, porque el gobierno sabe que hay una serie de elementos que le apuntan en contra. Y como un poder judicial te dice que no procede declarar inconstitucional la medida, si desafortunadamente todas las pruebas apuntan en contra, ¿no? Adolfo, pasando a otro tema, a ninguna población del mundo, a ningún pueblo del mundo le gusta que le aumenten los impuestos. Aquí en Baja California, en años recientes, nos han golpeado de una u otra manera la homologación del IVA, cuestiones relacionadas con la libertad de compraventa de dólares. Se requieren ahora muchos más datos personales para poder hacer una operación de esta naturaleza. La cuestión de la contabilidad electrónica, una serie de elementos. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué es lo que está pasando? Hay quien dice que esto es terrorismo fiscal, pero el término es como un poco ambiguo. ¿Qué es lo que está ocurriendo desde tu óptica personal? Bueno, desde que se empezaron a automatizar los sistemas dentro del Servicio de Administración Tributaria, recordemos que a partir del año 2002 se empezó una carrera por telematizar la información. Entonces, se dieron cuenta las autoridades fiscales que antes tenían que hacer auditorías de campo. Tenían que ir a rascar la contabilidad a ver qué obtenían. Hoy, con la información electrónica, se empezó a obtener una información inteligente. Yo ya no necesito ir a rascar, necesito simplemente que el contribuyente presente los informes para yo tener todo ese cúmulo de información. Pero de forma
irracional, se empezó a crear sistemas para el control de dólares, sistemas para controlar el supuesto lavado de dinero. Así es. Que déjame decirte que, por cierto, el lavado de dinero se hace a través de las instituciones financieras, no fuera de las instituciones financieras. Y esta ley regula todo lo de fuera de las instituciones financieras. Pero después tenemos una serie de reglas en materia de contabilidad electrónica que pretende desnudar a las empresas mediante la balanza de comprobación, el catálogo de cuentas, las pólizas. Es decir, le dice al empresario, exhíbeme todas tus operaciones, quiero verlas para ver si no me las estás alterando el día de mañana. Con todo eso, ¿qué se produce? Que el gobierno le fue muy efectivo esa información y en lugar de reducir la presión, generó más presión, más carga administrativa. Y lo que hoy que tenemos es un fisco voraz que se justifica primero en temas de seguridad. Hace 2 años decía, la inseguridad está por los suelos y necesitamos dinero para lograr llevar seguridad a las personas. Después se dan cuenta que no es el tema de seguridad. Ahora la justificación del SAT es presiono a los contribuyentes porque hay una baja en el petróleo y no tenemos recursos que nos hagan autosuficientes y bueno, a alguien hay que sacárselos. Pero esta fiscalización le ha dado un incremento en los ingresos al gobierno bastante notable, ¿no? Sí, pero fíjate que ya desde el siglo XVII había un axioma. Decía Adam Smith que si tú llegas y cobras impuestos que puedan llegar a la usura, que sean descontrolados o desproporcionales, que sean inequitativos, puede haber el temor que esa persona a la que hoy la cobras, el rico, sí, se vaya. La inversión se ahuyenta, la inversión se detiene, la inversión se frena. Y posiblemente hoy tengas dinero, pero el trastorno lo vas a ver 5 años después. El control de dólares te trajo trastornos 3 años después. Así es. Hoy la contabilidad electrónica te va a traer trastornos segmentados. Entonces, hoy el gobierno cree que está siendo muy eficaz en incrementar la recaudación. Y sí tiene más dinero, pero no todo el dinero es recaudado. Es decir, no entra a las arcas gubernamentales. Mucho del dinero es determinado. ¿Qué quiero decir? Que le digo a los contribuyentes, usted me debe 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos y 100 pesos. Y tengo grandes deudas e inflo mis cuentas en la hacienda pública. Ya me deben 400 pesos, pero en realidad solo me entraron 50 pesos. Entonces, se utiliza para modificar las cifras, pero no para justificar realmente que ese dinero entró a la hacienda pública. Ya. Los precios de las gasolinas. Estamos amarrados con los precios del sur de California. Bajaron primero de una manera pues, no vista en muchos años y ahí van de nuevo para arriba los precios. El presupuesto se hizo sobre un valor de $79 por barril de petróleo, sí, y creo que dices pudiera llegar hasta los 35, menos de la mitad de aquella proyección. ¿Qué es lo que está pasando? Se acabaron los gasolinazos, pero pues sigue aumentando el precio de la gasolina, ¿no? Claro, y recuerden que hay un problema mundial, ¿no? Estados Unidos dice, tengo excedentes de petróleo, cuando Estados Unidos era el primer comprador, era el primer consumidor. Sí. Y trata de competir con los Emiratos Árabes Unidos, con Kuwait, con Venezuela, con Irak, con Irán. Pero prácticamente esos amigos, 5 países tienen el 78% de las reservas petroleras del mundo. No podemos competir, ni Estados Unidos puede competir. Pero lo hace con una política de otra naturaleza. Porque al momento que se dispara el dólar, al momento que hay inestabilidad en el mundo, las personas se refugian en el dólar. Entonces eso le genera ingresos. Entonces es una política de Estados Unidos. Sí. Pero ¿qué pasa? Que castiga el petróleo. Naturalmente hoy lo tenemos castigado. Y en materia de combustibles, en gasolina y diésel, aquí en la frontera andábamos peleando desde el 2002 cuando se hizo un programa piloto con Vicente Fox para que se homologaran los precios de las gasolinas y las personas no fueran a consumir aquí a Estados Unidos. Se vio como un panorama que podía ser viable. Hoy es una realidad a partir del 2015, pero es muy riesgoso porque la gasolina siempre en Estados Unidos ha sido más cara. De repente, por las condiciones del petróleo, baja. Pero nos podemos dar cuenta cómo de 11 pesos subió a 13 pesos. Es decir, sí te puede bajar en una noche, sí, pero en una noche también te puede subir exponencialmente. Y eso es sumamente grave, que la homologación no regula. Además que la homologación trae una falla. Hay unas partes que hay gasolineras en Ensenada que alcanzan la homologación, pero
a 200 metros hay gasolineras que ya no alcanzan la homologación. Entonces, algo muy Es un absurdo, disparejo, si no se regula bien, va a generar grandes controversias. Lo más grave de los gasolinazos es que traemos efectos inflacionarios negativos. Sube la gasolina, pues naturalmente tienen que subir los precios de la noche a la mañana, tienen que subir los insumos, tienen que subir los costes, porque de lo contrario, ¿cómo los transportas? ¿Cómo tú justificas ese incremento? Y lo más grave, donde tenemos que ser más cuidadosos, es que la población el día de mañana no vaya a haber incrementos escalonados, que pueda decir, ¿sabes qué? Tenemos un problema en el transporte. Los transportistas ya no nos alcanza. Y entonces vamos a tener un problema social, porque los transportistas van a querer subir el coste del precio de la tarifa, y eso va a generar mayores trastornos aquí en la región, ¿no? Y bueno, incluso se señala que si siguen bajando los precios internacionales del petróleo, pues el gobierno federal pudiera verse en la obligación o en la necesidad de hacer un nuevo recorte de uno que ya hizo por más de 124,000 millones de pesos. Sí, por supuesto. Y además, déjame decirte que ha metido poco las manos. También el gobierno usa una política de meter poco las manos o de meter mucho las manos. El tipo de cambio, ahorita, si te das cuenta, está alterado. El tipo de cambio podría bajar, pero el gobierno no ha decidido meter las manos para bajarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que tenemos que equilibrar. A mí me parece que hay un desajuste. Están experimentando en economía. Hay experimentos. A ver si pega esto, si pega el otro, a ver si pega aquello. Estoy aprendiendo. El problema es que ya llevamos 2 años aprendiendo. Y no es un problema de esta administración, es un problema que le pasó también a la administración pasada y a la antepasada. Hoy lo que me preocupa de la política económica es que, en cierto modo, aunque a nivel macroeconómico estamos estables, estamos usando las bases de política económica que se usaban hace 20, 30 años y que no fueron funcionales. Y eso, el asistencialismo, el darle a las personas el pescado y no enseñarlas a pescar, el cubrir necesidades vía despensas, vía bonos, vía cruzadas. Los subsidios. Eso a mí me parece que en el largo plazo fue lo que nos trajo crisis en el pasado. El gobierno tiene que reintegrar, cambiar, reconstruir su política, porque si no, sí podemos tener un efecto negativo en el futuro, que ojalá que lo reflexionen antes de que eso pase. Adolfo, son muchos los temas y desde luego necesitaríamos mucho más tiempo. Te agradecemos mucho tu presencia aquí. Te invitamos para que próximamente nos visites por acá y seguir platicando aspectos fiscales y económicos. Claro que sí, será un placer verlos pronto. Muchas gracias. El licenciado Adolfo Solís Farías, abogado fiscalista.